Y este año, pues bueno, el protocolo es muy concreto, muy específico y bueno, en este caso estamos en contacto con el área de salud de Osakidetza, de la parte de Tolosaldea, y bueno, comentaros que si hubiera cualquier positivo durante la realización del Guasen Jolastera, pues bueno, seguiríamos el protocolo que en este caso Osakidetza nos marcara, ¿sí? De todas formas, el protocolo, pues bueno, es muy exhaustivo, muy concreto y un poco seguiremos, en este caso, los criterios que se han seguido durante el curso escolar, en este caso en los colegios, y el criterio sobre todo es intentar que los grupos sean burbujas, ¿sí? Por ese motivo, a la hora de rellenar el cuestionario, os preguntábamos no solamente el año en que ha nacido vuestro hijo o vuestra hija o en qué curso va, sino también, en este caso, la letra de la clase, porque en la medida de lo posible intentamos hacer que los grupos sean burbujas, ¿sí? En un principio organizamos los grupos de 6 en 6, grupos de 6 niños y niñas, pero bueno, en el transcurso de la organización el ABI permitió subir de 6 a 10 niños en cada grupo. De todas formas, los grupos están equilibrados, ¿sí? Hay algún grupo que otro de 8, pero hemos intentado mantener, pues eso, que los grupos sean pequeños, 6, 7 personas, ¿sí? En relación a eso, pues eso, no tenemos que olvidarnos que al fin y al cabo, si el grupo es más pequeño, pues se puede cumplir mejor las medidas y de cara a prevención, pues bueno, es un aspecto a favor, ¿sí? El horario. En sí, el horario es de 9 de la mañana a 1 del mediodía, ¿sí? Pero como suele ser frecuente el hecho de que esté apuntado, pues bueno, pues un niño o su hermano o su hermana, o ahí solemos ser flexibles, ¿sí? Cuando están apuntados en la colonia 2 hermanos o hermanas a la vez, tenéis un cuarto de hora de margen, ¿sí? Imaginaros que el niño pequeño tiene 2 años y el mayor tiene 7, ¿sí? En este caso tendríais que ir de la Ikastola pequeña a Leizarán. Entonces, no os preocupéis, sabemos que tenéis que repartir los niños de una punta a la otra y seremos flexibles en ese sentido, ¿sí? Luego explicaré dónde son los sitios donde se juntan los grupos de edad, ¿sí? Hay esos 6 grupos de edad y están organizados de 2 en 2, ¿sí? Este año el único sitio que se mantiene de otros años es la Ikastola de Bazcardo, donde suelen estar los pequeños, ¿sí? HH2 y, o sea, educación primaria, educación infantil 2 y 3. Sí, porque el resto de espacios y ubicaciones este año es distinto, pues porque da la casualidad que en el colegio Ondarreta, por ejemplo, donde nos solíamos juntar con los de cuarto y los de quinto, pues este año da la casualidad que están de obras. En el colegio Berrospe también, ¿sí? Pero bueno, luego haré un repaso de la edad y cada edad en qué colegio está, ¿sí? A la hora de entrar, pues la entrada es organizada, ¿sí? Al fin y al cabo os vamos a pedir, este año más que nunca, que antes de acudir al Guasen Jolastera les cogéis la temperatura en casa, ¿sí? En cuanto vienen los niños o las niñas, pues bueno, les recibiremos en la entrada del colegio correspondiente. Pues bueno, tendremos gel hidroalcohólico. A partir de 6 años tienen que llevar mascarilla, ya sabéis, y los menores de 6 años, en principio, no están obligados a llevar la mascarilla, pero nosotros desde la organización de las colonias os recomendamos que en la medida de lo posible pues hagan uso de ellas. Es libre, pero no es obligatorio, pero sí es recomendable en este caso, ¿sí?
Este año las actividades, pues bueno, son acordes un poco con el momento que estamos viviendo, ¿no? Si habéis traído a vuestros hijos en otras ediciones del Guasen Jolastera, hay algunas actividades pues que son, pues bueno, pues más típicas, ¿no? O que triunfan más. Pues yo qué sé, pues celebramos los Sanfermines o el Día del Cerdo o una serie de actividades pues bueno, que a los chavales y a las chavales les gustan un montón, pero bueno, dada la situación, este año hemos pensado en hacer actividades pues bueno, que sean más adecuadas, ¿no? En sí, pues bueno, la semana pasada, el viernes 11 de junio, celebramos lo que es la formación con los monitores y las monitoras y bueno, pues todo lo que es la programación de las colonias ya está definido, ¿sí? Tanto con buen tiempo como con mal tiempo, ¿sí? Es verano, pero bueno, teniendo en cuenta que hemos tenido veranos en que hemos tenido que sacar a pasear el paraguas, pues bueno, son cosas que hay que tener previstas. Y en ese sentido, pues bueno, pues la programación contempla actividades tanto con bueno como con mal tiempo, ¿sí? La organización de los grupos. Bueno, como os he comentado anteriormente, arrancamos organizando grupos de 6 personas. Posterior tenemos un poco más margen para meter hasta 10 personas, pero en ningún caso hay grupos de 10 personas, como máximo 8. Y bueno, tuvimos que hacer un sorteo porque este año se había presentado en principio más gente que plazas, pero pues bueno, con el cambio de criterio conseguimos que entrara pues todas las personas que se habían quedado fuera, que en este caso eran 16 niños de Andoain y 7 de fuera de Andoain, en total 23, conseguimos meterlos en los grupos y no ha quedado nadie fuera, ¿sí? Bueno, repartimos lo que es el programa de mano del Guasen Jolastera y ahí aparece un poco la información de la colonia. De todas formas, os voy a recordar el teléfono móvil con el que podéis poneros en contacto con nosotros por si tenéis cualquier duda, ¿sí? Os habréis fijado que bueno, en la entrada hemos puesto todos los grupos con el monitor o la monitora correspondiente, el listado de niños, dónde están situados. Bueno, estar tranquilos, seguramente habréis sacado una foto con el móvil, pero bueno, que sepáis que recogeremos todo lo que es todos los grupos y estarán expuestos en el Gaste Locala, ¿sí? Entonces, si tenéis cualquier duda, paséis por el Gaste Locala o podéis llamar a este número, que es aparece en la hoja de información, pero bueno, os lo recuerdo. Es el 682 025 485. 682 025 485. Bueno, sigo con los puntos donde van a estar ubicados los grupos de edad y bueno, como os he comentado anteriormente, la ubicación que se repite y la única es la Ikastola de Bazkardo, ¿sí? Ahí en los más pequeños, que son los de educación infantil 2 y 3. Son los niños y niñas que tienen 2 y 3 años. En la Ikastola de Bazkardo la entrada sería al lado de la carretera, ¿sí? La carretera que baja del ambulatorio, ahí hay una entrada para la Ikastola, entrarían y saldrían por esa entrada, ¿sí? Los de educación infantil 4 y 5 están más dispersos, ¿sí? En el caso de educación infantil 4, el primer grupo estaría en el Colegio Ondarreta, en el gimnasio, ¿sí? Es el grupo número 1 que está con el monitor Ibai Gurruchaga. Y el resto está en Ondarreta Pequeña, que se llama detrás del ambulatorio. El Colegio Ondarreta tiene un edificio y ahí estarían el resto de grupos de educación secundaria, de educación infantil, perdón, que serían el grupo 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Entonces, educación infantil 4, el grupo 1 en el gimnasio del Colegio Ondarreta y el resto, el 2, 3, 4 y 5 en Ondarreta Chiqui, ¿sí? La parte de atrás del ambulatorio. Ibai Gurruchaga.
Sí, de primeras, en la primera chanda Ibai estará aquí, pero luego en la segunda estarán todos juntos. Pensaréis, jo, pues qué rollo, ¿no? Uno aquí y el resto allí. Es por un tema de aforo. Al fin y al cabo no entran en el edificio de Ondarreta pequeño, no entran todos los grupos. Entonces es la forma que tenemos al fin y al cabo de organizarnos, ¿sí? En el segundo turno estarán todos juntos, ¿sí? Educación infantil 5, este año van a estar en el colegio La Salle, ¿sí? Entonces, en el colegio La Salle la entrada sería por la parte, en la carretera que baja a la estación del tren, hay dos entradas en La Salle. La primera no, en la segunda, ¿sí? En el edificio de La Salle de siempre. Ahí tendrían entrada los de educación infantil de 5 años, ¿sí? Y los mayores, que son educación primaria, primero y segundo, en el Instituto Leizarán, ¿sí? Y por la entrada principal, en este caso, ¿sí? La del pórtico, eso es. La entrada del pórtico del Leizarán. Eso es, la del pórtico, ¿sí? Sí, eso es. Tanto la recogida como, o sea, dejar el niño como recogerlo en el mismo sitio, sí, sí. Luego, cada grupo funcionará de manera independiente, ¿sí? Como burbuja. Entonces, estará el monitor o la monitora con su grupo. El material también es individual, cada grupo tiene su material y en todo momento, antes de cualquier actividad o taller, pues bueno, se desinfecta el material y una vez que hemos terminado, pues también se desinfecta, ¿sí? En ese sentido. Otra cosa es, a la hora de moverse, por seguridad, es interesante que vayan dos grupos juntos. Luego los niños, cuando lleguen al parque que sea, se pondrán aparte, a distancia y cada uno con su grupo, pero a la hora de moverse de cara a la prevención, pues vemos que mantenemos el hecho de que vayan dos grupos juntos, ¿sí? Bueno, los niños y las niñas están muy acostumbrados, llevan todo el curso funcionando de esta forma. Igual a nosotros nos puede parecer un poco raro, pero ellos tienen muy interiorizadas las normas y las costumbres de funcionar de estilo burbuja. Entonces, pues bueno, este año será así, pero bueno, no hay otra forma de hacerlo, ¿sí? De la misma forma, cada niño o cada niña tiene que llevar todos los días su almuerzo y la botella de agua, ¿sí? Y bueno, siendo verano y suponiendo que va a hacer días de calor o de sol, también os pediríamos, pues bueno, que antes de salir de casa pues les deis o crema solar o les pongáis alguna visera o pues bueno, para protegerles en este caso del sol, ¿sí? Y para terminar, voy a comentar el grupo de edad de los nacidos en el año 2018, que son los más pequeños. Es posible que todavía pues estén o con pañal o chupete, entonces lo que os pedimos es que el primer día que empiezan las colonias, en una mochila pequeña, en una bolsa, pues llevar pues eso, o pañales o ropa para cambiar o alguna camiseta vieja por si hacen cualquier taller. Esta mochila o esta bolsa pues estará la dejarán en la clase, sí, y bueno, pues así pues ya tienen, el caso de que pues o se hagan pis o se ensucien o cualquier cosa, pues bueno, pues la monitora, el monitor tiene opción de tener ropa de recambio en este caso, ¿sí? No sé, más o menos yo he explicado lo que tenía pensado, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, seguramente hay algo que se me ha pasado que no os he dicho, ahora es el momento de recordármelo. Espera un momento que tengo dos preguntas a la vez, perdón. Eso es, sí. Eso es. Me preguntan, cuando digo los de 5, esos son 5 o 6 años, o sea, me refiero al grupo de edad.
pero efectivamente los de HH5 durante ese curso cumplen 6 y los de HH4 cumplen 5. Eso es. Y por ahí me preguntaban que recordar el número de teléfono. ¿He podido oír bien? Sí. Aquí lo tengo. 682 025 485. Sí. Y la coordinadora es Arantxa Aguirre. Si llamamos, sale Arantxa, ¿no? Sí. Yo Oirati. Oirati. Vale. Este teléfono es por si acaso el niño no puede ir y avisar. Eso es. Si hay un atasco y no llegamos. Eso es, para avisar. Comentan a ver para qué es el teléfono y es para cualquier incidencia, cualquier duda que tengáis, podéis hablar con nosotros, ¿sí? De cara, ahora me he acordado, de cara a organizar las actividades, normalmente la víspera el monitor o la monitora avisa a los niños de si necesitan algún material especial. Por ejemplo, yo que sé, al día siguiente celebramos los Sanfermines y les diremos, por favor, venir con camiseta blanca y con el pañuelo rojo. O vamos a hacer algún taller, pues no sé, pues yo que sé, con los envases del yogur y traer, por favor, pues eso, o un envase de yogur o una botella vacía de plástico. Todo eso lo avisamos de víspera, ¿sí? O sea que no os preocupéis. Y si por casualidad el niño no ha venido, se os llama por teléfono para que sepáis que tiene que traer ese material, ¿vale? Para que tengáis en cuenta. Luego, si tenéis alguna duda que ahora no se os ocurre y vais a casa y os viene, tranquilamente os podéis pasar por el Gazte Lokala o también llamáis al teléfono, sin ningún tipo de problema. También suele ser frecuente que durante el tiempo que dura la colonia os podéis ir de vacaciones. Si cualquier día, pues eso, suele pasar de 3 semanas, una no va a venir el niño o la niña, comentar al monitor, ¿vale? Para que sepa que, pues bueno, que va a faltar en el grupo pues el día que falte. Y luego también hay ocasiones en que los niños están a gusto en el primer turno y les apetece participar en el segundo. Este año no hay ningún tipo de problema porque hay sitios. O sea, si durante la primera chanda algún crío le apetece apuntarse, nos lo comunicáis y podría participar en la segunda. Sí, me preguntan los de Educación Infantil 3 en qué edificio van a estar. En la Icastola de Bazcardo. Educación Infantil 2 y 3 están en la Icastola de Bazcardo. Eso es. Te refieres a si hay margen de tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Puedes, según cómo te organices, bueno, me preguntan que tiene un hijo en La Salle y el otro en la Icastola, ¿no? En este caso, hay margen de tiempo. En sí, el horario es de 9 a 1, pero los que tenéis hijos, o sea, que los hijos participan a la vez, de diferentes edades, tenéis un margen de un cuarto de hora. Puedes dejar donde mejor te venga a las 9 menos cuarto, ¿sí? En uno o en otra ubicación. Y a la hora de recogerlos también, ¿sí? A la 1:15, hasta la 1:15, ¿sí? Sí, somos flexibles en ese sentido porque... No. Sí. Te toca de una punta a la otra y no llegas, no os preocupéis, es normal. Si queréis, el primer día le indicáis al monitor, oye, mira, tengo un niño aquí y el otro allí, para que tenga en cuenta. O sea, tranquilamente este año las distancias son mucho más que otros años y eso se va a tener en cuenta. ¿Puedes repetir el teléfono? Sí. 682 025 485. 682
025 485. Podéis preguntar por Arantxa o por Irati. Una pregunta, ¿la entrada al gimnasio de Undarreta por dónde es? Los datos móviles. La entrada única. La entrada única. Sí, Vale, se entra por aquí, sí, sí, la entrada única, eso es. El gimnasio está justo aquí, a mano izquierda. Sí, si la cancha está arriba, está justo enfrente de la notaría. Sí, es entrada única. Sí, en la entrada de Bastero hemos puesto los años. Sí, sí, aquí dentro está. Sí, sí. Y luego va a estar en el gasto local también. Sí, eso es. El grupo 2 dices, ¿no? Sí, eso es. Eso es, sí, sí. El grupo 2, el grupo 3, el grupo 4 y el grupo 5 de educación infantil 4 están todos detrás del ambulatorio, en Ondarreta Chiqui. Eso es. Y los de HH5 en La Salle. Este año es un poco rollo porque está todo el mundo como muy disperso, pero no se podía hacer de otra forma. Sí, sí, no se cambia la ubicación. Sí, sí, eso es. Tanto en el primer turno como en el segundo turno, las ubicaciones son las mismas. El único que cambiará seguramente será el que está en el gimnasio. ¿Sí? Pero el resto no se cambia la ubicación. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces muchas gracias por haber venido y estamos en contacto. Gracias.